Dibújame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Bienvenidos a esta nueva semana en donde nos encontramos nuevamente en tu programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy muy contentos porque vamos a estar encontrándonos con la identidad nacional, la soberanía, la geografía, la historia y la ciudadanía acá en este programa que te mantiene seguro y segura en casa ante el COVID-19. Por eso el día de hoy tendremos acá a unos maestros muy comprometidos con nuestros valores ciudadanos y se trata de la profesora Noelia Molina, la profesora María Gabriela Ravelo, Gleida Martínez en Recursos para el Aprendizaje y Lilian Salazar con la modalidad de Educación Especial en función de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Son muchos temas y además todos muy valiosos para que ahondemos en nuestro conocimiento como nación, como país, pero también quiero que ahondemos en los conocimientos que nos brinda el Ministerio del Poder Popular para la Educación a través de nuestra página web oficial que aparece de inmediato en pantalla, me.gov.be. También puedes ingresar al enlace directo de tu programa de clases a distancia, cadafamiliaunaescuela.me.gov.be, para que descargues guías pedagógicas que te preparan no solamente para la clase de hoy, sino para todas las clases que damos diariamente y no solamente en el nivel de educación media, también en el nivel de educación inicial y primaria. Por eso nosotros estamos contentos de que ustedes se estén preparando ante todos los retos académicos que nos plantean las circunstancias a nivel mundial. En ese sentido, también puedes enterarte de todas las noticias a nivel educativo si ingresas en Twitter, en Instagram y en Facebook a través de @MPPEducación y envíanos fotografías, videos y comentarios a través de nuestra cuenta Twitter @familiaescuela1 y en Instagram y Facebook @cadafamiliaunaescuela. Es mucho más fácil conseguirlos cada vez que utilizan la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Son muchas otras redes sociales, sin embargo, vamos a iniciar de una vez para poder descubrir qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda tal día como hoy. El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. En esa misma fecha del año 1972 se firmaba en París la Convención sobre Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que sentaba las bases para desarrollar este tipo de protección cultural. Hoy es Día Internacional de la Tolerancia y el diccionario nos define la tolerancia como la actitud que tiene una persona en función de comprender, de entender o tolerar, evidentemente, las actitudes, las ideas y las visiones de las demás personas. Creo que eso es un requisito fundamental para existir como sociedad y además quiero comentarles que aparte del Día de la Tolerancia, estamos celebrando que en 1945 se fundó la UNESCO, que es una entidad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que se dedica especialmente a la ciencia, a la educación y a la cultura. Agradecemos que la UNESCO haya hecho tanto en beneficio del patrimonio mundial de los pueblos del mundo, porque además también es el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Pero de eso vamos a estar hablando con nuestra profesora Noelia Molina, quien el día de hoy nos va a dar áreas para el aprendizaje muy interesantes de geografía, historia, ciudadanía, pero también arte y patrimonio. Estaremos hablando acerca de la evolución de las poblaciones que estuvieron acá en Venezuela hace muchísimos años y cómo se fueron formando hasta ser lo que somos hoy día, más de 30 millones de venezolanos y venezolanas. También hablemos de los petroglifos y otros elementos que son inherentes a cómo esas poblaciones se fueron desarrollando. Pero yo no quiero quitarle más tiempo a nuestra profesora Noelia Molina, así que a todos los estudiantes de Educación Media General y Media Técnica los dejo con nuestra querida profesora Noelia en el área de aprendizaje de Geografía, Historia y Ciudadanía. Andrés López del Rosario, conocido como Andrés Soto, fue un venezolano que encabezó la sublevación conocida como la Rebelión de Andrés Soto. Nativo de Valencia, Carabobo,
dirigió una rebelión contra el monopolio que tenía la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en la antigua provincia de Venezuela, descontento por los altos impuestos que le imponían las autoridades de la Guipuzcoana. El movimiento Andresote es uno de los primeros organizados contra los españoles, y en este convergieron aborígenes, negros, zambos, mulatos y blancos, criollos en una lucha común. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Cada Familia, una Escuela. En esta oportunidad le acompaña la profesora Noelia Molina, docente del área de formación de Geografía, Historia y Ciudadanía. El día de hoy estaremos trabajando con el tema indispensable en Geografía, Historia y Ciudadanía, como lo es el conocimiento del espacio geográfico, la historia de Venezuela, los procesos económicos y sociales y la conformación de los espacios geográficos, las familias y las comunidades. En Arte y Patrimonio estaremos trabajando la sociedad multiétnica y pluricultural, la diversidad e interculturalidad, patrimonio y creación cultural. Y como tema generador estaremos trabajando los saberes y costumbres de cada uno de los pueblos. Iniciamos con Geografía, Historia y Ciudadanía para primer año. Allí trabajaremos los factores que influyen en las migraciones y las diferentes formas de poblar los espacios geográficos. Como podemos recordar, las migraciones no son más que procesos o movimientos que tienen algunas poblaciones en específico de un lugar a otro. Si hablamos de las poblaciones, de las migraciones internas, hablamos de esa población que se mueve dentro de un país. Si hablamos de las migraciones externas, hablamos de esa población que se mueve de un país a otro por diferentes causas. ¿Cuáles son esas causas? Las migraciones políticas, las migraciones religiosas o culturales, migraciones socioeconómicas, migraciones por factores familiares, por conflictos bélicos o conflictos internacionales, por catástrofes generales, como por decir un tsunami, una explosión de algún volcán generalizado en algún sector, y hay que mover a toda la población. Y causas turísticas, que es un tipo de migración nuevo, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que las migraciones tienen diferentes causas y también traen como consecuencia no solamente a los países de origen, sino también a los países donde llegan las migraciones. Pueden ser consecuencias positivas o consecuencias negativas, dependiendo del tipo de migración que se dé. En el caso turístico, en esos países donde llegan las personas, puede haber una migración positiva motivado a que llevan recursos económicos, y esa migración, digamos, socioeconómica y a la vez turística puede traer consecuencias positivas. En el caso de las migraciones, digamos, por familiares o socioeconómicas, pueden traer consecuencias negativas para los países de origen, motivado a que hay o puede salir personas con grandes capacidades que pueden aportar al país. Debemos tomar en cuenta que las migraciones pueden ser positivas o negativas. Como actividad evaluativa para primer año tenemos realizar con la ayuda de tu familia un tríptico donde expliques las consecuencias de las migraciones, ¿sí? Tanto externas como internas. Lo puedes realizar en una hoja en blanco, en una hoja de reciclaje o en un material que tengas en casa. Recuerda trabajar en equipo con cada una de tus familiares. En primer año en Geografía, en Arte y Patrimonio, vamos a estar trabajando con lo que es el arte rupestre. En este caso, lo que son los petroglifos, ¿sí? Los petroglifos no son más que ciertas formaciones que se hacen en cada una de las rocas y que los antepasados realizaban o descarcaban las rocas y formaban imágenes donde han quedado por años allí grabadas. ¿Sí? Encontramos que son de carácter patrimonial y existen 4 tipos de petroglifos. Esos petroglifos podemos conocerlos como los geométricos, donde aparecen círculos y cuadrados. Los objetos donde aparecen reflejadas formas ya identificables, como por ejemplo una persona. Los abstractos, que sí
se identifican claramente lo que está representado allí, por ejemplo, un sol, un círculo, algún animal, y los figurativos, en este caso, como su propio nombre lo indica, las figuras ya bien sean humanas o animales. Si vemos los petroglifos, en el mundo se hizo un estudio para hacer investigaciones y en el caso venezolano se encontraron los petroglifos más grandes del mundo. Esto es un gran, digamos que una gran herencia que tiene nuestro país para esos grandes ancestros o personas que estuvieron en el pasado. Veamos el siguiente video para darnos cuenta la cantidad de petroglifos que existen en nuestro país, que son de gran importancia. El mapeo se ha llevado a cabo con ayuda de drones, debido a que varios grabados se encuentran en áreas inaccesibles. Los grabados rupestres, ubicados en el estado venezolano de Amazonas, que incluyen algunas de las ilustraciones prehistóricas más grandes del mundo, han sido mapeados con detalles sin precedentes por investigadores del University College London del Reino Unido. Los grabados, petroglifos, se encuentran en el área de raudales de Atures, en el río Orinoco, y tienen alrededor de 2000 años de antigüedad. Los petroglifos incluyen representaciones de animales, humanos y ritos culturales. El panel más grande, que contiene al menos 93 grabados individuales, tiene 304 metros cuadrados. Algunas de las figuras miden varios metros y la representación de una serpiente tiene una longitud de más de 30 metros. El mapeo se ha logrado con la ayuda de drones, debido a que algunos petroglifos se encuentran en áreas inaccesibles. Los raudales de Atunes son una zona de convergencia étnica, lingüística y cultural. Los motivos documentados aquí muestran similitudes con otros sitios de arte rupestre de Brasil, Colombia y otros lugares más lejanos, comunicó el Dr. Philip Riris, uno de los autores del estudio. Este es uno de los primeros estudios que muestran el alcance y la profundidad de las conexiones culturales con otras áreas del norte de América del Sur en tiempos precolombinos y coloniales. Si bien estos grabados rupestres se han estudiado anteriormente, esta es la investigación más detallada que se ha hecho hasta el momento, por lo que sus autores esperan obtener más información sobre el contexto arqueológico y etnográfico de los petroglifos. Uno de los grabados muestra una serpiente con cuernos que mide más de 30 metros de largo. La evidencia arqueológica disponible sugiere que los comerciantes de diversas regiones distintas interactuaron en esta zona en el curso de 2 milenios antes de la colonización europea. El objetivo del proyecto es comprender estas interacciones, la información de las redes sociales preconquistas en todo el norte de América del Sur. Excelente video. Orgullo venezolano. Los petroglifos más grandes del mundo son de nuestro país. Excelente. Patrimonio cultural de la humanidad y, por supuesto, que tenía que ser venezolano. Como actividad evaluativa en Arte y Patrimonio para primer año deberás elaborar una maqueta donde representes un jeroglífico venezolano. Sí, debes buscar ayuda y apoyo en tus familiares. Continuamos con segundo año. Como referente teórico para Geografía, Historia y Ciudadanía vamos a trabajar con la evolución de la población venezolana, si es población rural o es población urbana. En el caso de la población venezolana, en el siglo XIX la población venezolana fue muy baja. Se puede decir que la mayoría del territorio venezolano fue una población bastante, o un territorio bastante despoblado. Pero es a partir de 1873 cuando se inician los estudios poblacionales en Venezuela. Y es a partir de allí donde se tiene esa estadística como país. ¿Qué sucede? Que no es sino hasta mediados del siglo XX
cuando Venezuela realmente comienza a evolucionar como población. Allí se da una de las grandes migraciones desde Europa hacia nuestro país, donde llegan inmigrantes procedentes de España, Italia y Portugal a mediados de los años 50, 60, 70. Y a partir de los años 70, Venezuela también le permite la entrada a inmigrantes de América del Sur, específicamente de Colombia. Esto se debe a el proceso de explotación petrolera que trajo como consecuencia grandes cambios y avances en la calidad de vida de nuestro país. Es a partir de allí que Venezuela inicia, digamos que ese proceso de evolución y poblamiento real del país, hasta llegar hoy a más de 30 millones de habitantes. Y debemos tomar en cuenta que la población venezolana es una población de características alegres, divertidos y un mestizaje y una diversidad sociocultural motivado a todo ese intercambio de migraciones que se dio en esa época en nuestro país. Como actividad evaluativa en geografía, historia y ciudadanía tenemos elaborar una línea del tiempo donde se represente esa evolución de la población desde el año 1900 hasta la actualidad. Y allí vas a visualizar cuál fue esa evolución real de la población venezolana. Continuamos con arte y patrimonio en segundo año. Allí vamos a trabajar como referente teórico la artesanía decorativa y utilitaria. ¿Qué sucede? En el caso venezolano, la artesanía está dada o digamos que tiene su origen en lo que es la artesanía indígena. Allí se destacan tres, digamos, formas más representativas de lo que es la artesanía utilitaria. Allí podemos destacar lo que es la artesanía, el tejido, la cestería y la cerámica. En el caso del tejido podemos encontrar lo que son las hamacas, los chinchorros, en algunos casos los vestidos, algunas portas bebés. Todavía en la actualidad se ve esa cuestión del tejido, es bastante característico de nuestra población trabajar con el tejido. Y en el caso de la cestería, es de manera tradicional, en casi todos los estados del país encontramos cestería. Una de las más representativas son las cesterías indígenas que se realizan en la actualidad con diferentes tipos de palma y diferentes tipos de, digamos, plantas que permiten ese desarrollo de la cestería, ¿sí? Aquí podemos ver tres ejemplos: la artesanía indígena, también tenemos la parte de la cerámica, que la cerámica va a depender de los pueblos indígenas que trabajaron y de esa etnia que trabajó esa cerámica. Hoy en día se trabaja muy poco la cuestión de la cerámica, pero todavía quedan vestigios de lo que fue realmente el uso de la cerámica. En nuestro país han encontrado yacimientos en lo que es el estado Amazonas y el estado Bolívar, en zonas como La Culebra, cerca de Puerto Ayacucho, donde existe una gran variedad de cerámicas que permiten ver históricamente cómo fue ese uso. Allí hay diferentes características según esa etnia que lo representa. Y también tenemos la parte del tejido y, digamos, esa artesanía utilitaria también para hacer. También está la artesanía utilitaria en el uso de los instrumentos musicales. Hay instrumentos que podemos hablar que son instrumentos, digamos, instrumentos utilitarios y artesanales también. Como actividad evaluativa vamos a realizar un instrumento utilitario en arte y patrimonio. Continuamos con tercer año. En tercer año vamos a trabajar con lo que es la clasificación de la población según el género, la edad y cómo está distribuida la población en Venezuela. Digamos que la población está constituida por edad y por sexo. Por edad podemos hablar de población, la población joven entre 0 y 14 años.
la población adulta, que se considera desde los 15 años hasta los 64 años, y la población mayor desde los 64 años en adelante. Estos son estándares internacionales, pero cada país tiene una característica a la hora de definir por edad su población. Cuando hablamos de los estudios poblacionales, hablamos de la cantidad de hombres y mujeres que tiene la población en sí. Allí vemos cuál es la cantidad de hombres y cuál es la cantidad de mujeres que pueda tener un país determinado. En nuestro caso, en Venezuela, podemos hablar de que es un país joven, ¿sí? Y podemos trabajar o ver que la población venezolana está constituida por personas jóvenes. Aquí vemos un mapa de lo que puede ser, digamos, la distribución de esa población, y encontramos que la distribución de la población venezolana se da más hacia las características históricas y no las físicas. Podemos visualizar cómo en el centro del país, en la zona centro-norte del país, está la mayor cantidad de población, es decir, en los estados centrales. Luego vemos lo que conocemos como la región costa-montaña, los estados Zulia, Mérida, Táchira, donde está el resto de la población. Y si visualizamos donde hacia el sur del país, lo que son los estados Apure, Amazonas, Bolívar, es donde hay menor cantidad de población. Históricamente, la población se distribuye por factores físicos y factores, digamos, humanos. En el caso venezolano, nosotros tenemos los factores históricos, como lo fue el proceso de colonización. Ese proceso trajo como consecuencia que la mayoría de la población estuviera en la parte norte del país, motivado a las vías de penetración y a todo ese, digamos, contexto geográfico que tiene Venezuela. La población no se vino hacia el sur de Venezuela. Como actividad evaluativa para tercer año, vamos a realizar un mapa de Venezuela donde representes, según la estadística oficial, cuántos hombres y cuántas mujeres hay por estado, y vas a identificar los estados que tienen mayor cantidad de población. Recordemos que la población venezolana se ha caracterizado por ser una de las poblaciones más alegres del mundo, gracias a su música, sus arepas, los grandes personajes históricos como el libertador Simón Bolívar, grandes deportistas, artistas plásticos, poetas. Podemos decir que Venezuela es el mejor país del mundo y que nuestras costumbres y saberes son lo más grande que tenemos. Nos despedimos hasta un nuevo programa. Saber de dónde vinimos nos ayuda a saber hacia dónde vamos, y eso lo logramos el día de hoy gracias a nuestra profesora Noelia Molina. Muy valiosos todos sus aportes con esos referentes teóricos prácticos que de alguna forma u otra también hemos preparado para los estudiantes de cuarto y quinto año, pero esta vez con la profesora María Gabriela Ravelo, quien va a estar hablando acerca de las regiones naturales. Son 9 regiones naturales de Venezuela que han facilitado la organización territorial y muchos otros aspectos que vamos a conocer de inmediato, porque ya nuestra profesora María Gabriela Ravelo se encuentra en el set principal de Cada Familia Una Escuela. Así que muy buenas tardes, profesora, bienvenida a su casa. Buenas tardes, familia venezolana. Quien les habla, la profesora María Gabriela Ravelo, en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía y Formación para la Soberanía Nacional. El día de hoy vamos a estar trabajando referentes teóricos de gran importancia que están vinculados netamente a lo que corresponde con el territorio nacional. Y vamos a poder aprender un poco más acerca de lo que tiene que ver con las regiones, el proceso de regionalización, los índices de natalidad, mortalidad y sobre todo lo que es la población económicamente activa. Les invito a que estén atentos en casa y tomen papel y lápiz para apuntar cada uno de estos referentes teóricos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Es importante también tener presente al inicio de esta clase que como tema generador vamos a abordar lo que corresponde a saberes, costumbres y hábitos. Y dentro de él mismo vamos a estar trabajando con cuarto y quinto año en ambas áreas de formación.
Comenzamos con la clase para cuarto año en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía y vamos a arrancar con lo que corresponde a la regionalización. ¿Qué será eso de regionalización? ¿A qué se les viene a la mente cuando hablamos de región, que hablamos de un proceso que está enmarcado dentro de estados o dentro del mismo territorio nacional? Es importante que puntualicemos primero esto y vamos a puntualizar sobre lo que es la regionalización. La regionalización no es otra cosa que el proceso de dividir territorios políticamente administrativos, es decir, dentro de un espacio territorial que está conformado ya previamente, se va a hacer ciertas divisiones que nos va a permitir a nosotros, a través de un conglomerado de estados, poder crear regiones. Así está organizado políticamente y administrativamente nuestro territorio venezolano. Es decir, este es el resultado de esa organización de lo que se conoce como la regionalización. En nuestro país existe esto, existe la regionalización, y esto específicamente para tratar de despejar o desapartar lo que se conoce como centralismo, en que todo esté abocado o enfocado en una sola forma. Y sobre todo se permiten este tipo de divisiones que posteriormente se crea en región o en regiones con la finalidad de poder manejar sobre todo lo que son los recursos naturales y que tengan estados que tengan o permitan tener la misma similitud, y esto pueda ser provechoso para la parte económica, sobre todo cuando hablamos de lo que son los suelos y actividades que trabajan el suelo, como es la parte de la agricultura. Asimismo, también podemos mencionar que el objetivo de estas regiones es estimular el desarrollo regional y, por supuesto, eliminar todo lo que tiene que ver con el desequilibrio económico. Todo esto, como ya lo mencioné, causado por ese proceso de centralización y sobre todo en la parte económica del país. También tenemos que tener presente que para el 11 de junio de 1969, dentro de lo que corresponde para ese entonces en el gobierno del presidente Rafael Caldera, Venezuela estaba constituida por 8 regiones, pero posteriormente se amplió hacia 9 regiones. Quiero invitarles en este momento a que observemos un cartograma para poder distinguir cuáles son esas 9 regiones que conforman nuestro territorio nacional. Ok, jóvenes, vamos a observar detalladamente cómo están conformadas estas regiones y para ello vamos a trabajar con el siguiente cartograma. Como podemos observar, una de las regiones más grandes es la región de Guayana, que es la que está coloreada en este caso con color rosa. Dentro de esta región es importante también comentar que suele confundirse con lo que corresponde a la Guyana Esequibo, y específicamente debemos de tener presente que en la misma están los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Observamos también en color rojo lo que corresponde a la región zuliana. Está conformada por el estado Zulia y aproximadamente allí tenemos una población de 4.323.467. Es una de las regiones también con mayor población. Y nuestra región capital, que está dentro o cerca de la región central, coloreada color carne, tenemos una población de 5.596.236 y los estados son Distrito Capital, Miranda y el estado La Guaira. Dentro de la región central, allí podemos observar, entre esta está los estados Aragua, Carabobo y Cogede, y tenemos una población aproximadamente de 5.675.683 habitantes. Pero también es importante que tomemos en cuenta lo que corresponde a la región centro-occidental, ya que también posee una gran población de habitantes, específicamente entre 4.830.105 habitantes, y está conformada por los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy. Tenemos la región insular, conformada por los estados Nueva Esparta y las dependencias federales, y aquí podemos hablar de una población menor, en este caso aproximadamente 498.110 personas o habitantes. La región de los llanos, en este caso que podemos apreciar color amarillo,
tiene una población de 1.458.007 habitantes y allí estamos hablando de lo que corresponde a Apure, Barinas, Guárico, y son estados plenamente de llanuras. Y finalmente tenemos lo que es la región nororiental, que corresponde a los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, con una población también numerosa de 3.988.377 habitantes. Hemos podido ver de una manera más clara o más detallada cómo está organizada política administrativamente nuestro territorio nacional, y es acerca de estas regiones, 9 regiones, que anteriormente no existían, y poco a poco a través del tiempo se fue desarrollando estas divisiones, que es lo que corresponde al proceso de regionalización. Pasamos a la lámina de actividades para el área de Geografía, Historia y Ciudadanía de cuarto año. Para la actividad de cuarto año en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía, vas a trabajar un mapa mental. Con materiales de reciclaje vas a elaborar un mapa mental donde refleje la razón por la cual en Venezuela se encuentran unos estados más poblados que otros. Te sugiero que socialices en casa con tus familiares para que tengas más ideas acerca de cuál sería esa razón por la cual Venezuela se encuentra unos estados más poblados que otros. Comenzamos con la clase para quinto año en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Acá vamos a estar trabajando específicamente lo que tiene que ver con la población económicamente activa, los índices de natalidad y los índices de mortalidad. Cuando nosotros hablamos de la población económicamente activa, tenemos que tener presente que es este conjunto de personas que específicamente se encuentran entre 15 años o más y que está dispuesta a insertarse dentro de alguno de los campos laborales que existen en nuestro país, y sobre todo los que tienen la disposición y la disponibilidad. Asimismo, cuando hablamos de esa tasa de actividad, esto se refiere al porcentaje de la población económicamente activa con respecto a esa población solamente, es decir, a partir de los 15 años en adelante. Hay un dato importante: según el último censo, estaríamos hablando ya para diciembre del 2015, la población económicamente activa en Venezuela estuvo conformada aproximadamente por un poco de más de 14 millones de personas, y la tasa de actividad se ubicó entre un 62,6%, pero la población del país para ese entonces estaba entre los 30.5 millones de habitantes. Esto es un dato importante, ya que nos va a permitir a nosotros el poder darnos cuenta de cada una de esas poblaciones que en este caso están insertas dentro del campo laboral y los que no tienen la oportunidad de laborar. Asimismo, también podemos decir que según el Instituto Nacional de Estadísticas, en ese mes 8.3 millones de personas que estaban conformando la población inactiva en el país, es decir, no estaban insertos dentro de lo que es esta población. Y quisiera en esta oportunidad invitarlos a que indaguen muchísimo más acerca de este referente teórico práctico que se encuentra dentro de nuestra colección Bicentenario, específicamente en el texto Geografía de Venezuela, Ciencias Sociales. Lo van a ubicar en la página 51 y allí van a poder desarrollar ampliamente muchísimo más acerca del mismo. Ok, pasamos ahora a lo que corresponde al índice de natalidad y mortalidad. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? A lo largo del tiempo que hemos venido estudiando, nos hemos podido dar cuenta de la cantidad de personas que nacen y la cantidad de personas que fallecen en un determinado lugar o territorio. En este caso, eso es lo que tiene que ver con este índice. Es ese porcentaje de personas que anualmente nacen y, en este caso, refiriéndolos al índice de natalidad, y la cantidad de porcentaje de personas que fallecen en un determinado lugar, en este caso refiriéndonos a lo que tiene que ver con el índice de mortalidad. Esto es un registro anual. Es importante que tengamos presente que este registro debe de hacerse anualmente para poder tener una cifra considerable. Hay algo dentro de lo que tiene que ver con el promedio anual de nacimientos, y es que para poder hacer este registro o este cálculo debemos de
tomar en cuenta que esto se hace por cada 1000 personas en esa población y sobre todo a mediados de año. Allí pudiésemos tener una mayor visión o un mejor panorama acerca de estos índices, tanto de natalidad como de mortalidad. Esto también depende del nivel de fertilidad que exista en esa población y que allí haga vida, pues, de acuerdo a ese determinado territorio. También podemos decir que este indicador o estos indicadores se ven bastante afectados cuando hablamos de lo que trata la distribución de la edad, porque la edad también es uno de los factores que influye dentro de cada uno de estos índices. Y sobre todo también podemos decir que cuando hablamos o nos referimos acerca de una población que envejece, también influye, por supuesto, el índice de natalidad, porque no es o no tiene las mismas condiciones necesarias para procrear como una población joven. Según el último censo aplicado para el año del 2018, estamos hablando que había una tasa de mortalidad de 5.3 millones de muertes por cada 1000 habitantes. Entonces, esto es uno de los datos que también podemos manejar en lo que corresponde a estos índices. La actividad para quinto año en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía es la siguiente. Investiga los últimos registros estadísticos de natalidad y mortalidad y vas a elaborar una línea de tiempo. Específicamente vas a estar trabajando con el Centro Estadístico Nacional que te va a permitir poder tener estos índices. Pasamos a la clase de formación para la soberanía nacional. Hay un referente teórico bastante importante que vamos a manejar acá y es acerca de los límites de la República Cooperativa de Guyana. Vamos a, en primer lugar, tener presentes cuáles son esos 4 puntos cardinales que vamos a presentar dentro de la República Cooperativa de Guyana. Y, por supuesto, comenzamos con el norte. Hacia el norte, la República Cooperativa de Guyana limita con el Océano Atlántico. Para el este, limita con Surinam. Hacia el oeste, con Venezuela y Brasil. Y hacia el sur, con Brasil. Dentro de lo que corresponde a Guyana Esequibo, podemos decir que esta está dividida por el río Esequibo. Se pudiese decir que es la primera Guyana y la separa de la Guyana Británica. Tenemos una segunda Guyana que es actualmente la que se conoce como República Cooperativa de Guyana. Tenemos una tercera Guyana que es la Guyana Francesa. Esta sigue siendo colonia de Francia. Y por último, vamos a estar teniendo presente que todas estas Guyanas fueron colonias del Imperio Británico y específicamente de Holanda y de Francia. Pasamos ahora a lo que corresponde a la clase de quinto año en el área de formación para la soberanía nacional. Para esta clase vamos a trabajar un referente teórico también que es bastante nombrado, conocido y sobre todo lo escuchamos diariamente y es acerca de los problemas limítrofes con esa Guyana Esequiba, ya que a lo largo del tiempo se han presentado diferentes situaciones que han permitido ver las problemáticas que se han presentado con estos límites. Fíjense, hay algo que conocemos como laudo arbitral de París. Esto se da para 1895 y por medio de ello se dio ese proceso de disputa dentro de lo que tiene que ver con Guyana. Y para 1962 en Venezuela declara como tal lo que corresponde a ese arbitraje del territorio rico en minerales que está allí en lo que corresponde a la Guyana Esequiba. Hay algo que también hemos venido escuchando y es que la Guyana es nuestra, el Esequibo es nuestro, que el sol nace por el Esequibo y sobre todo tenemos que también estar indagando acerca de lo que fue el protocolo de Puerto España. Yo les invito en casa para que profundicemos acerca de todo esto y por supuesto tengamos un poco más claro lo que actualmente está planteado, que es ese litigio que según la Corte Internacional de La Haya hasta los momentos sigue dejando esta parte de este territorio importante en disputa y que por supuesto nos pertenece a todos los venezolanos. Pasamos rápidamente a la lámina de actividades para quinto año y cuarto año en formación para la soberanía nacional.
Ok, para cuarto año vas a elaborar un mapa mental donde se muestre la problemática fronteriza. Te vas a apoyar creando tu propia leyenda, cada cartograma. Y para quinto año vas a elaborar un ensayo donde busques soluciones para los problemas fronterizos de Venezuela. Ten presente y recuerda, por supuesto, como ya lo mencioné, la parte nacionalista que debes de tener siempre, el amor hacia tu patria, hacia nuestro territorio y sobre todo, por supuesto, que recordando que el Esequibo es nuestro. Bueno, sin más, esto fue todo por el día de hoy. Espero que haya sido de provecho todos estos referentes teórico-prácticos. Los invito a seguir trabajando de la mano de la colección Bicentenario y en familia, esperando que puedan seguir desarrollando aún más cada uno de estos contenidos. Muchísimas gracias. Quien habló para ustedes, la profesora María Gabriela Ravelo en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía y Formación para la Soberanía Nacional. Será hasta una próxima. Que Dios les bendiga. Chao. Levantaréis el gobierno federal que asegure para siempre la libertad, igualdad y la fraternidad, dogma de la República genuina que proclamaron los patriarcas de vuestra independencia. Y veréis abierta la nueva era de la Federación Colombiana, que fueron los últimos votos de nuestro libertador, el Gran Bolívar. Ezequiel Zamora. Uno de los aspectos más valiosos de este programa es que te puede permitir conocer no solamente los referentes teóricos prácticos de primer año, sino que también ves los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de quinto, y así en cada nivel de educación, lo que te permite tener una visión más general y globalizada de lo que es los temas que estamos abordando el día de hoy. Yo creo que el conocimiento de Venezuela ha sido amplio para todos nosotros y nosotras, y por eso agradecemos a la profesora María Gabriela Ravelo, así también a nuestra profesora Noelia Molina. Pero a continuación tenemos las adaptaciones curriculares, las estrategias, las orientaciones para que todos estos referentes teóricos prácticos sean asimilados por nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Por eso agradecemos muchísimo la participación que vamos a tener de inmediato con nuestra profesora Lilian Salazar en la modalidad de educación especial. Muchísimas gracias, José Leonardo, y bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela. Soy la profesora Lilian Salazar y hoy acompaño a la juventud venezolana que junto a su familia hacen de la modalidad de educación a distancia un espacio educativo para orientar y guiar a cada uno de nuestros jóvenes integrados en el nivel de educación media y a los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy estaremos hablando sobre la importancia de la convivencia en paz, en amor, en armonía. Y vamos a reconocer desde esta tribuna, desde este espacio, el trabajo que están haciendo los liceos y las escuelas técnicas para garantizar los procesos de integración social de nuestros estudiantes en el nivel. A los profesores que a través de sus actividades y por supuesto adaptaciones curriculares realizan a diario actividades para garantizar que nuestros jóvenes cumplan con cada uno de los referentes teóricos de las áreas de atención. Pero antes de avanzar, los invito a disfrutar el video de lengua de señas venezolana. Hola, buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras: participación, comunicación, trabajo. Muchísimas gracias nuevamente a la profesora Yolibel Aponte, que a través de las palabras claves relacionadas con el referente teórico práctico que hoy vamos a tratar específicamente del área de formación de arte y patrimonio, desarrollamos todos esos elementos necesarios para que la familia venezolana se empodere de la lengua de señas venezolana. Y cómo nos los va a agradecer la población con deficiencias auditivas, pues de una comunicación efectiva visibilizamos la participación de cada uno de ellos. Hoy vamos a dedicar este espacio a los talleres de educación laboral, ese espacio donde formamos por y para la vida. Para ello los voy a invitar a acompañarme a la pantalla.
Hablemos de los talleres de educación laboral. Los talleres de educación laboral son un servicio de la modalidad de educación especial, donde atendemos a jóvenes y adultos a partir de los 15 años. Allí desarrollamos el programa de apoyo de educación y trabajo, con el aporte, el trabajo articulado y armónico de un equipo interdisciplinario. Logramos que nuestros jóvenes y adultos, desde sus potencialidades, posibilidades y por supuesto interés, desarrollen en cada especialidad ocupacional todos esos contenidos que los va a formar para la vida, para el trabajo, para desenvolverse en su entorno cercano. Por eso es importante que conozcamos un poquito qué realiza ese taller de educación laboral y que por supuesto va a estar siempre relacionado con la cotidianidad de esas comunidades que están cerca de él como tal. ¿Para qué? Para considerar, por supuesto, y lograr la inserción sociolaboral y sociofamiliar. De allí la importancia que la familia participe de manera activa con, por supuesto, el equipo que se encuentra en los talleres de educación laboral. Recordando siempre lo siguiente: nuestros jóvenes son adolescentes y adultos y como tal debemos tratarlo, ver el interés de cada uno de ellos y nosotros mostrar interés por las actividades que ellos realizan, fundamental. Comunicarnos con ese docente, con ese instructor, con ese equipo interdisciplinario, vital para garantizar que todas esas actividades propuestas desde las especialidades ocupacionales se realicen de manera armónica, respetar ese ritmo, ese estilo de aprendizaje y ante cualquier duda, por supuesto, consultar con el personal que está en el taller de educación laboral y asistir a las asesorías pedagógicas, por supuesto, considerando las medidas de bioseguridad. Igualmente es importante la comunicación efectiva y afectiva, respetar los procesos, ese paso a paso, reforzar cada una de las actividades, contextualizar las actividades es fundamental, ubicarnos desde el taller de educación laboral, pero también la familia con esos elementos que tenemos en la casa para desarrollar cada una de esas actividades que deben hacer nuestros participantes en función a garantizar cada una de esas especialidades ocupacionales. En nuestros talleres de educación laboral, nuestros jóvenes día tras día se forman para la vida, para el trabajo productivo, para tributar a su comunidad, a su entorno cercano. Y más importante aún, damos una respuesta efectiva para que este joven y la familia pueda desarrollar una unidad de producción familiar que no solamente pueda ser sustentable para ellos como tal, sino para su entorno, la comunidad. Entonces, vamos entonces a disfrutar de un video que nos llega desde Distrito Capital, donde un taller de educación laboral nos muestra cómo trabajar o hacer una cesta con material de provecho desde nuestros hogares.
Muchísimas gracias al Taller de Educación Laboral Caricuao. Una muestra de cada uno de esos talleres de educación laboral que están en todo el territorio nacional, donde desde cada una de las especialidades ocupacionales realizan diferentes actividades que garanticen el desarrollo de potencialidades desde las posibilidades de cada uno de esos adolescentes y adultos, pero además de eso, genera autonomía y seguridad y una posibilidad de ese trabajo en familia para tributar a la producción y el trabajo soberano de cada una de nuestras familias en función a la economía venezolana. Por eso, antes de terminar este espacio, queremos recordar a cada familia, nuestros estudiantes, nuestros participantes son personas con un gran potencial. La paciencia es indispensable, el reconocerlos y el exaltar cada uno de esos pequeños logros marca la diferencia. Y antes de despedirme, quiero recordarles que ser diferente es algo común. Muchísimas gracias a la profesora Lilian Salazar en la modalidad de educación especial y a la profesora María Gabriela y Noelia por compartirnos todos los referentes teóricos prácticos de este lunes de Geografía, Historia y Ciudadanía con Arte y Patrimonio. Por eso acá quiero compartirles uno de los libros que fue nuestro material de apoyo el día de hoy y que además se puede descargar de forma gratuita en digital a través del enlace me.gov.be, que es la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. También quiero aprovechar estos minutos para invitarles a buscar más contenido acerca de lo educativo que estamos construyendo en Venezuela y por eso pueden ingresar en Facebook y en Instagram @ViveTVOficial y en Twitter @ViveTVOficial1. Si quieren conocer al equipo que hace posible que este canal educativo esté siendo vanguardia en nuestro país, pueden seguirme en Instagram, en Twitter y en Facebook @SiMeRieraBravo, de tal manera que ustedes se acerquen a los héroes y heroínas que están asegurando la educación a distancia ante el COVID-19. Pero también quiero que continuemos con recursos para el aprendizaje y el hecho de que esté recorriendo el arte con este libro en la mano no es casualidad, porque es lo mismo que vamos a hacer con la profesora Gleida Martínez de Recursos para el Aprendizaje, que nos estará enseñando a hacer un petroglifo desde la casa. Así que vamos a disfrutar de los siguientes recursos para el aprendizaje. Bienvenida juventud de nuestra patria, en especial nuestra querida familia de Venezuela. En esta oportunidad, quien les habla, su profesora Gleida Martínez de Recursos para el Aprendizaje, en su sección favorita de esta semana. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, seguidamente de los contenidos que ya se han desarrollado en las anteriores clases. Pues hemos hablado, sin duda alguna, de aquello de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Continuando con esta temática, esperando que el recurso de hoy te sea de mucha ayuda, vamos a hablar sobre esa arte rupestre y esa cantidad de petroglifos, sí, petroglifos que han encontrado en las diferentes paredes, rocas de nuestra Venezuela. ¿Sabías que los petroglifos más grandes hasta hoy que se han encontrado en el mundo están aquí en nuestro país, Venezuela? Claro que sí, en el estado Amazonas. Así como lo oyes, en Amazonas, en Cerro Pintado, tenemos la cantidad enorme de todo el mundo hasta ahora, arqueológicamente conocido como los petroglifos que de investigaciones han salido que nuestras civilizaciones o nuestros antepasados están en toda esa historia reflejada en ese cerro. Como por ejemplo, aquí podemos ver algunos petroglifos que vamos a encontrar en el Amazonas, en ese cerro anteriormente mencionado. Dentro de los petroglifos lo podemos clasificar de acuerdo a, primero, la representación de animales que existían según esa civilización. Igualmente podemos ver
verificar algunos símbolos, signos que nos dan indicio de alguna flora y así de alguna forma de vida de esas civilizaciones anteriormente existentes en nuestro país. Asimismo, podemos señalar algunos petroglifos que podemos trabajar de forma divertida en un recurso y así demostrar cuáles son esos petroglifos que se encuentran en el estado Amazonas y que son más conocidos. En este caso, también tenemos un recurso que nos va a ayudar a divertirnos en casa en forma colectiva. Fíjate bien, en esta parte podemos también hacer petroglifos utilizando materiales que tengamos en casa o simplemente con plastidedos, plastilinas y hacer una serie de petroglifos que son los más conocidos, como por ejemplo de animales, igualmente de civilizaciones existentes, como por ejemplo este que podemos observar en este momento, y también de algunos como por ejemplo animales como la culebra, la cual era muy significativa en vista de que se encuentra repetitivamente y en gran escala, específicamente en Amazonas. Bueno, para el día de hoy entonces vamos a hacer como recurso para el aprendizaje estos petroglifos que nos van a servir en primer lugar de adorno y recordar de forma tal cuáles son las civilizaciones existentes y de qué manera nosotros podemos encontrar estos grabados que pueden ser tallados, ¿verdad?, en relieve y utilizando otras técnicas rupestres que anteriormente se podían encontrar en la civilización, sobre todo el tallado de piedras. Aquí yo tengo, por ejemplo, un dije, ¿verdad?, donde podemos encontrar a través de la técnica de plastilina, pega y un poquito de agua, hacemos una pequeña masa donde podemos construir este dije. En este caso, tengo un dije que está representando un animal, ¿verdad?, en un petroglifo encontrado también en el estado Amazonas. ¿Cómo podemos hacer este tipo de petroglifo o este tipo de arte? Muy fácil. En este caso, vamos a utilizar plastilina, ¿verdad?, que la tenía en casa, y vamos a tratar de hacer formas geométricas, pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, inclusive cualquier otra forma geométrica que a ti te guste más. En este caso, vamos a trabajar un poquito lo que es la figura geométrica del círculo, ¿verdad? Vamos a tratar de que la plastilina, suavizar un poco la plastilina, de tal manera de que nuestra masa, ¿verdad?, pueda quedar moldeable y así nosotros poder realizar la base donde va a estar el petroglifo dibujado. Para resaltar ese petroglifo podemos utilizar otro color de plastilina. En primer lugar, vamos entonces a señalar todos los materiales para hacer la base principal. La plastilina, como ya hemos mencionado, pega blanca, un poco de agua, ¿verdad?, para poder suavizar esa masa, y la pega blanca con el agua nos va a hacer como especie de un brillo y un sellador para que nuestros petroglifos se mantengan en el tiempo y no se dañen. Por eso es que es importante que esta mezcla se prepare de la siguiente manera. Atención, vamos entonces a agarrar lo que va a ser la base del petroglifo. Vamos a utilizar entonces la pega, vamos a colocarla en el poquito de agua, un poquito de pega, de tal manera de que nos pueda homogeneizar y permitir trabajar para sellar nuestro petroglifo. Una vez que esté homogénea, ¿verdad?, esta mezcla, vamos entonces a proceder a hacer nuestro petroglifo, teniendo una base de cualquier color que tú prefieras. Vamos entonces a proceder a hacer un petroglifo. En este caso, el petroglifo que vamos a hacer, vamos a tratar de señalar la
clase de animal que en el Cerro Pintado también podemos observar, como es la serpiente. Uno de los petroglifos parece ser más significativo o por lo menos repetitivo y muy, digamos, muy sorprendente en vista de que es uno de los más grandes que se señala y con su mayor extensión en Amazonas. Fíjense lo fácil que es representar lo que es la serpiente en relieve y luego de tener esta serpiente vamos a sellar con la mezcla homogenizada que ya hemos hecho, ¿verdad? Y fíjense, por aquí también traigo un ludo que estamos tratando de completar. ¿Y saben para qué sirven estos petroglifos también hechos en casa? Pues sirve también como para hacer las fichas, ¿verdad? Y jugar nuestro ludo. Así que te invito a divertirte con tu familia para construir lo que es el recurso para el aprendizaje y esperando de que este recurso te haya servido de apoyo para todos los demás contenidos y te puedas divertir en casa. Me quiero despedir, no sin antes recordarte de que debemos cumplir con esas normas de bioseguridad, en especial el lavado de manos y sobre todo usar correctamente el tapabocas. Recuerda, si no tienes nada que hacer, quédate en casa. Hasta luego. Con esos recursos para el aprendizaje que compartimos la tarde de hoy, finaliza nuestro encuentro en tu programa Cada Familia, una Escuela, en este lunes 16 de noviembre del año 2020 de Identidad Nacional para nuestros estudiantes de Educación Media General, Media Técnica y la modalidad de Educación para Adultos en todas las áreas de formación. Así que agradecemos a nuestras profesoras Noelia Molina, María Gabriela Ravelo, Gleida Martínez, por supuesto, y Lilian Salazar en la modalidad de educación especial que hicieron posible esta nueva modalidad de educación a distancia, así como lo hacen nuestros profesores y profesoras en toda Venezuela, en todos los planteles educativos, inclusive desde todas las herramientas que en este distanciamiento social nos mantienen cerca, porque además estamos conscientes de que la conciencia nos va a ayudar a avanzar ante el COVID-19, así que quédense en sus casas y si van a salir, por favor mantengan el distanciamiento físico saludable y por supuesto usa el tapaboca de manera adecuada. A lavarse las manos una y otra vez con agua y con jabón, porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana. Familia que está conectada con nosotros siempre en todas las plataformas digitales 2.0. Por eso, en pantalla les recordamos cómo ingresar a la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en función de que ustedes consigan todas las herramientas que les hemos preparado con mucho cariño. Así que ingresen en me.gov.be para que consigan eso y más, además de conseguir el enlace directo a tu programa de clases a distancia. Cada familia una escuela.me.gov.be. Queremos que te mantengas informado e informada de todas las noticias a nivel educativo, de los grandes avances que estamos consiguiendo en todos los lugares de nuestro hermoso país, y para hacerlo una sola es la vía. ¿Cuál es? Twitter, Instagram y Facebook a través de @MPPeducación. Pero también queremos enterarnos de los avances que ustedes tienen en casa, con esos jóvenes que están representando no solamente el futuro de Venezuela, sino un presente que está creciendo. Y en ese sentido, envíennos fotografías, videos y comentarios a través de nuestra cuenta en Instagram y Facebook, @cadafamiliaunaescuela. Pero también estamos en Twitter a través de @familiaescuela1. Siempre utiliza la etiqueta Cada Familia una Escuela para que podamos encontrarte de una manera más fácil y cómoda. Recuerda que este programa lo puedes conseguir en nuestra página oficial de YouTube, Cada Familia una Escuela, donde le das me gusta, por supuesto te suscribes y siempre la campanita de notificaciones te va a avisar cuando nos podamos encontrar en esta plataforma audiovisual. Sin embargo, recuerden que nos vamos a encontrar siempre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En tu programa, Cada Familia una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!